Viva la Palabra. Conversaciones doctrinales con invitados de Pura Gracia Radio. La iglesia de los primeros siglos tuvo que defender la fe de las herejías que se difundieron, especialmente acerca de la persona de Cristo y su deidad, de su nacimiento y encarnación. Muy temprano en la historia de la iglesia, esta no solo comenzó a escribir y a detallar su fe en documentos como los credos, sino que también se dio a la tarea de celebrar públicamente hechos como la encarnación de Dios en Cristo, alegrándose en el tiempo de Adviento para mostrarle al mundo entero esa verdad. Celebramos la Navidad porque tiene historicidad. Es defender la fe y el hecho real de que Cristo nació en tiempo y espacio. Soy Antolín Maldonado y esto es Viva la Palabra. Hoy, junto al hermano Héctor Vázquez Gerena, en la continuación de nuestra entrevista a Richard González, pastor general y miembro del cuerpo de ancianos de la Iglesia Bíblica Gracia Verdadera en Caguas, Puerto Rico. Vi que mencionó, ¿verdad? Varias celebraciones. Hay una en particular que, al igual que la Navidad, podemos ver que se ha comercializado, ¿verdad? A través del mundo, que es la que conocemos como Semana Santa, o sea, la celebración de la resurrección, ¿verdad? De Cristo. ¿Y qué podría decirnos, ¿verdad? De la importancia de, como creyentes, reflejar el verdadero significado de estas celebraciones en un mundo que ha dejado atrás, ¿verdad? Los valores cristianos y que se han vuelto básicamente en contra, ¿verdad? De lo que creemos. Bien. Uno de los argumentos, ¿verdad?, de las personas, los hermanos, los creyentes que no celebran estas temporadas es el que la iglesia no debe seguir modas o tendencias que vienen del mundo o que vienen del sistema. Obviamente nosotros sabemos que ambas celebraciones, tanto la Navidad o Adviento como la Pascua, y ahora no estoy hablando de la Pascua judía, sino me refiero al Domingo de Resurrección, ambas han sido tomadas por la cultura porque representan monetización, o sea, representan la oportunidad del comercio a ganar dinero y lamentablemente ambas han sido secularizadas. Y por ejemplo, nosotros vemos la Navidad y en verdad hay dos Navidades corriendo en el mundo. O sea, hay una Navidad bíblica, una Navidad cristiana verdadera, y hay una Navidad, si le podemos llamar secular. La gente celebran los días de fiesta, o en inglés le llaman the holidays. Así se saludan, ¿no? Tratan de no mencionar Christmas, tratan de no mencionar Navidad, ¿verdad? Porque Navidad, inclusive esa palabra también habla de nacimiento, sino que es los días de fiesta, de comerse, de regalarse, pero no traer a Jesús al sentido, porque ese es el problema para el mundo. El problema no es la celebración, el problema es Cristo, el problema es el Jesús bíblico, el Jesús que no solamente nació y fue a la cruz, sino regresa y regresa en juicio, ¿okay? Regresa para galardonar a su pueblo, pero en juicio para los impíos, para los no creyentes. Pasa lo mismo en la Semana Santa, el día de resurrección. Especialmente en la cultura norteamericana, se ha convertido también en un día muy secular, inclusive gente no cristiana que no van a ir a ninguna iglesia ni van a celebrar nada ese día, sino van a celebrar con sus niños la búsqueda de los huevos de Pascua. Y entonces vamos a ver incluidos ahí conejos y otro tipo de animalitos, ¿verdad? Que nada tienen que ver, pollitos, conejos, que nada tienen que ver con tal celebración y que realmente no tienen ninguna tendencia bíblica. Y yo en eso concuerdo con creyentes que se alejan de esto. Yo también concuerdo. Y a los padres que tengo la oportunidad de discipular y de enseñar, les muestro que los creyentes debemos alejarnos de esa tendencia y que a nuestros niños debemos enseñarles las historias bíblicas y el sentido real de la historia de la redención, en ambos, tanto en Navidad como en el Domingo de Resurrección. Pero, habiendo dicho eso, la iglesia no podemos abdicar a nuestra
a nuestro sentido de celebrar lo que bíblicamente nos pertenece, es parte de nosotros. Y digo nos pertenece porque nosotros somos el pueblo de Dios. De ambos pueblos Dios hizo un solo pueblo, y es la iglesia, y por lo tanto nosotros tenemos la responsabilidad de celebrar el Adviento y tenemos la responsabilidad de celebrar el Domingo de Resurrección, aclarando. Volvemos, no estamos diciendo que hay un mandamiento implícito o que hay una ordenanza o como algunos le llaman un sacramento como tal al respecto. No lo hay, estamos claros en eso, pero creemos que tenemos todas las razones implícitas en la Biblia, habidas y por haber, para que en las temporadas del año litúrgico, donde vemos la oportunidad de nosotros celebrar la grande redención que Dios nos ha dado, lo hagamos. Como había dicho en un momento dado, quería tocar que básicamente las objeciones que ha habido contra el celebrar el Adviento o la Navidad giran en torno, ¿no?, a esta alusión que hace de que pues habían ciertas fiestas o celebraciones relacionadas al paganismo, como esto del solsticio de invierno, que se celebraban precisamente en esa época del 25 de diciembre, en la fecha del 25 de diciembre, durante esa época. Pero algo que a mí me maravilla, y no es por ¿verdad? No, estamos haciendo esto con un corazón, queremos hacerlo con un corazón humilde, no para tirar, no para hacer debates, pero el hecho es que muchas veces hay quienes se oponen a que dentro de del mismo pueblo cristiano, a que se celebre el Adviento, por lo que ya el pastor ha discutido, pero a veces como que se le da todo el peso al hecho histórico de que sí había una celebración pagana de por medio, pero yo digo, si esa va a ser la defensa para no celebrar, vayamos a la historia completa y maravillémonos de cómo los primeros cristianos precisamente celebraban la encarnación de nuestro Salvador, porque ellos estaban respondiendo en los primeros siglos de la iglesia a unas ideas, a una filosofía que ponían en duda de que Cristo hubiera sido encarnado, se hubiera encarnado. Lo veían como un ser espiritual solamente, no creían que se hubiera encarnado. De hecho, había también la presunción de estas ideas filosóficas, ¿no? De que la materia es mala, lo espiritual es bueno, y no podían entender cómo Cristo, siendo Dios, entonces se fuera a encarnar en Exacto. forma de materia, cuando la materia es mala según ellos. Entonces, esa defensa, ese recordar el nacimiento de Cristo, de reconocer su humanidad sin perder su deidad, fue lo que los primeros cristianos empezaron a traer para rememorar, para preservar eso, mucho antes de que viniera toda esta idea del paganismo. O sea, ya ellos lo estaban defendiendo de los primeros siglos. Así que digo yo, si se usa la historia para tratar de atacar la celebración del Adviento, tenemos que escuchar la historia completa y ver que los primeros cristianos ya tenían una celebración del nacimiento de Jesús como respuesta a todo esto que acabo de mencionar, indistintamente de la fecha que lo estuvieran haciendo. No fuera en diciembre, fuera en verano, no importa. O sea, el hecho es de que ya se estaba celebrando el nacimiento del Redentor. Definitivo. La iglesia temprana y temprano tuvo que defender la fe de las herejías, ¿verdad? Como tú bien mencionas, Antolín, especialmente una de las primeras que tuvieron que luchar contra ella fue acerca de la persona de Cristo, la deidad de Cristo, el nacimiento virginal, y la encarnación. Y como tú bien señalas, muy temprano la iglesia no solamente comenzó a escribir, comenzó a detallar su fe a través de credos como el credo apostólico, que claramente nos dice que nació en tiempos de Poncio Pilato, o sea, da el hecho histórico del nacimiento de Cristo, porque tú puedes tratar de negar doctrina, pero negar historia que está redactada y que ha sido preservada, pues obviamente sería una persona necia la que quisiera hacerlo. Así que los cristianos plasmaron en credos la fe, simplificaron la explicación del Evangelio y pues, ahí tenemos, ¿verdad?, los primeros credos que salieron, luego ya las confesiones
más detalladas acerca de la doctrina bíblica, como las tenemos históricamente, pero también se dieron a la tarea de celebrarlo y de celebrar públicamente el hecho de la encarnación, alegrándose en el tiempo del Adviento, para mostrarle al resto y al mundo entero de esta verdad. Yo creo que en primer lugar, nosotros tenemos que entender que la celebración de Navidad, cuando yo hablo de celebración de Navidad, incluyo no solamente la doctrina de la encarnación, sino la historia de la redención completa. O sea, Él nació con un propósito, Él nació para salvarnos. Por lo tanto, aunque hay otra temporada litúrgica para celebrar la resurrección, que realmente la celebramos cada domingo, que nos reunimos como iglesia, pero debe ser celebrado porque tiene historicidad. O sea, nosotros estamos diciendo no que fue el 25 de diciembre, sino que hubo un día en la historia, es un día real. No estamos hablando de un mito, no estamos hablando simplemente de una historia ancestral, estamos hablando de lo que realmente sucedió. Hay testigos acerca de todo esto, historiadores como Josefo, por ejemplo, que recopilan la historia del pueblo judío no desde el punto de vista cristiano, porque no era cristiano, sino desde el punto de vista judío, pero tiene que plasmar la realidad de estos eventos. Por lo tanto, celebrar Adviento hoy no solamente para mí es bíblico, sino es unirnos también a lo que los antecesores nuestros hicieron. Para mí, el celebrar Adviento también es defender la fe, es defender el hecho real de que Cristo nació en el tiempo y espacio, o sea, un momento en la historia de la humanidad donde realmente Dios tomó carne, y eso es un hecho demasiado trascendental para simplemente tenerlo en clases teológicas o en el púlpito cuando un pasaje lo traiga. Yo creo que está muy bien, creo que es muy apropiado que haya toda una temporada litúrgica donde la iglesia se involucre y bíblicamente y correctamente nosotros celebremos el Adviento. Esta verdad histórica no se debe perder. Lo que sí en mi carácter personal, ya ¿verdad? Richard González, es mi carácter personal. Yo no invierto tiempo en discusiones estériles acerca del 25 de diciembre o que si fue en otro momento. Yo he leído, hay gente con argumentos muy buenos para decir que fue el 25, otros con argumentos que parecen muy buenos para decir que no pudo haber sido. Y yo entiendo que a este punto en la historia, como en tantas otras cosas que ocurrieron miles de años atrás, es difícil ser dogmáticos en una fecha. Pero a mí no me interesa realmente si la fecha tiene la realidad. A mí lo que me importa es la celebración del Adviento, la celebración del nacimiento de Jesucristo. Por lo tanto, si hay algunas personas que pues, le dicen, no, pero es que ustedes están celebrando un día que no saben cuál es, sí, pero es que no sabemos cuál es. Entonces, lo mismo es el 6 de enero, que es el 25 de diciembre, para celebrar. Lo importante es que celebremos en un momento dado lo más grande que ha ocurrido en la historia de la redención. Es el propósito realmente de la historia de la redención, que Dios viniera. De hecho, nuestra celebración de Adviento de este año, los sermones van a estar bajo el tema Dios envuelto en pañales, que este año queremos entrar un poco más puntualmente en la encarnación, en el hecho de que Dios tomó carne y que eso es lo que estamos celebrando en Adviento. Así que la otra objeción acerca del paganismo, también he leído a, ¿verdad?, las personas que tienen ese punto de vista contrario y buscan buenos argumentos también, pero hay un problema con la parte del paganismo. Si nosotros fuéramos a dejar de hacer eh, las cosas porque tienen
algún trazo pagano, se pueden trazar hasta algún lugar donde hay paganismo envuelto, dejaríamos inclusive hasta de mencionar los días de la semana y tendríamos cantidad de cosas que hacemos en nuestra vida diaria y que hacemos como iglesia que dejaríamos de hacer porque en algún momento tuvieron alguna conexión con algo pagano. Hay un entendimiento claro que si lo que estamos haciendo es dentro del marco de la fe, dentro del marco bíblico, si tuvo o no tuvo en algún momento un propósito pagano, en este momento no hay ningún trazo que nos pueda afectar de esa manera. No así con otra celebración que conocemos como Halloween, que se celebra en la víspera, ¿verdad?, de la noche de Todos los Santos, que esto no tiene ningún sentido bíblico, no tiene ningún sentido escritural, no hay nada en esa celebración que ni explícita ni implícitamente lleve a la iglesia a observarla o algún creyente individual a observarla. Y en ese sentido, yo sí estoy de acuerdo con aquellos que implican que por tener esos trazos no debemos celebrarla, aunque es un asunto de conciencia para el que quiera hacerlo. Ahora, en mi opinión, es que Adviento no puede colocarse al lugar de una festividad como la de Halloween. El Adviento es un hecho histórico. Estamos celebrando algo que sucedió y no solamente sucedió, que cambió la historia de la humanidad, que cambió todo lo que el mundo conocía desde ese entonces hasta hoy y dividió la historia en antes de Cristo y después de Cristo. Por lo tanto, después de escuchar argumentos, leer algunas ponencias, no, todavía soy convencido y mi conciencia, para usar una frase de Martín Lutero, mi conciencia sigue atada a la palabra de Dios en que en el aspecto normativo de la adoración, creo que los creyentes debemos celebrar Adviento. Yo creo que en línea con lo que usted dice, que la historia está escrita y no se puede negar. Las personas pueden incluso a veces hasta debatir la doctrina, pero la historia es la historia, son hechos. La historia son hechos, algo que sucedió. Y algo que Correcto. yo creo que vale la pena aclarar en esta coyuntura es el hecho de que lo de pagano quizá es el tema de la fecha, lo que se celebraba en esa fecha Ujú, allá, pero algo que es importante aclarar que precisamente esos primeros cristianos que empiezan a celebrar la Navidad en esa misma fecha, porque también hay una corriente que dicen que es el 6 de enero, que la celebraban el 6 ujú, de enero y de hecho ujú. que lo celebran todavía al sol de hoy algunos. Correcto. Pero es importante aclarar que la razón precisamente por la que empezaron con más firmeza a celebrarlo en esa época era precisamente para rebatir esa idea o esas filosofías paganas o esos ritos paganos que se celebraban en esa época por otra corriente, por otras personas, ¿no? El culto al sol, no, pues nosotros vamos a celebrar a Cristo en esta fecha. Eso es así. Antonio, antes de cerrar mi intervención, yo quisiera terminar con un pasaje bíblico. Eh, Porque esto, ¿verdad? Como tú dijiste al principio, lo hacemos no con el propósito simplemente de debatir estérilmente con nadie, sino proclamar una verdad que nosotros creemos con todo el corazón. Y, ¿verdad? Yo como pastor me siento tan seguro de estar haciendo bien en dirigir a nuestra iglesia en la celebración de Adviento y me lamento que más temprano en la historia de nuestra iglesia no hayamos tenido las luces, ¿verdad? Aunque siempre hemos celebrado Navidad, pero antes Mm. no era con este entendimiento. Y estoy tan seguro como Nehemías en el Antiguo Testamento escribió o quedó escrito que le comunicó al pueblo acerca del momento de alegría y el momento de celebración por el cual ellos estaban pasando. Es Nehemías, dice, y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová
es vuestra fuerza. Yo pienso que si en el patrón del Antiguo Testamento vemos vez tras vez que los días donde el Señor libró, donde el Señor abrió puertas a su pueblo para la salvación, para la restauración de su pueblo, si ellos fueron en su respuesta, o sea, fueron tan sensibles como para decir, oye, debemos tener una actitud de alegría, debemos tener una actitud de compartir. Yo creo que la celebración de Adviento debe hacer palidecer cualquier cosa que en el Antiguo Testamento se haya hecho, porque nuestra salvación, la salvación que Cristo ha revelado, que es la salvación de Dios, obviamente es más grande que ninguna cosa que nosotros hayamos visto en el Antiguo Testamento. Así que, una vez más, en mi humilde opinión, creo que los cristianos no solamente hacemos bien, pero que deberíamos celebrar Adviento. Después de todo, es otra forma de adorar a Dios, ¿no? Definitivamente. Celebrarlo, lo estamos celebrando. Yo creo, por mi parte, no sé si Héctor tiene alguna otra pregunta, pero por mi parte yo creo que no hay mejor manera que cerrar con la misma escritura. Y sí, me gustaría, ¿verdad?, a los amigos que nos escuchen que puedan tener la oportunidad porque esta conversación no termina aquí. Vamos a tener de invitado a otro de los ancianos de la Iglesia Bíblica Gracia Verdadera. Y la conversación continúa porque, entre otras cosas que queremos discutir, aquí dando un preview, es la misión de Cristo para venir a la tierra encarnado, ¿no? Ya usted tocó algo por encimita, pero queremos Ujú. profundizar en ese y otros temas, tópicos relacionados. Así que, pues, sin más por ahora, ¿verdad? Le damos las gracias una vez más, Pastor Richard, por acompañarnos. Una bendición y un privilegio haber tenido este tiempo y espero que sea de bendición para mucha gente. Y Héctor, gracias también por acompañarnos en esta edición de Viva la Palabra. Muy agradecido por la invitación y aquí he adquirido mucho conocimiento. Definitivamente volveré a escuchar este episodio y Amén, espero yo que todos los también. oyentes puedan, ¿verdad? Escucharlo y, ¿verdad? Enriquecer su conocimiento. Así que sin más por ahora, nos despedimos hasta una próxima edición de Viva la Palabra. Que sean bendecidos. Esto fue Viva la Palabra. Déjanos tus comentarios o preguntas en radio@puragracia.com o búscanos en Facebook como Pura Gracia Radio. También puedes escuchar este y otros episodios en plataformas para podcast. Búscanos en Spotify, Apple Podcasts o Amazon Music como Viva la Palabra. Te invitamos a visitar nuestra página www.puragracia.com y conectarte allí con nuestro canal de WhatsApp para recibir notificaciones sobre actualizaciones de la programación o avisos de nuevos episodios.